¿Te has preguntado qué tan verdadero puede ser lo que se dice del ángel Raziel y qué tan influyente pueden ser los ángeles en las obras de Dios? Analicemos junto al ángel Raziel, arcángel escriba o secretario que maneja los secretos de Dios. El Sefer Raziel Hamalach en hebreo. En español, el libro del arcángel Raziel, o simplemente Sefer Raziel, es un grimorio del misticismo judío atribuido al arcángel Raziel. Es una obra pseudoepigráfica, pues se afirma que fue compuesta por el patriarca Adán, quien lo habría escrito al dictado del arcángel Raziel, de ahí su nombre. Esto lo haría la obra más antigua de la humanidad. La primera mención del título, lo cual no implica que el libro mismo existiese, aparece en un texto del siglo IV, la Espada de Moisés, del cual tampoco se conservan más que manuscritos medievales. La evidencia interna y externa indica que el libro no es anterior al siglo VIII, si bien puede contener fragmentos provenientes de la Alta Edad Media e incluso de la Antigüedad tardía. El trasfondo de la obra remite al movimiento de los Hasidei Ashkenaz medievales. Su redactor, o al menos compilador, fue el rabino Eleazar de Worms I, quien le dio el nombre de Sefer Galei Ratzia, más tarde convertido en su título actual, Sefer Raziel Hamalach. A semejanza de otras obras del mismo estilo, como el Sefer Yetzirah, existen diversas versiones, algunas de las cuales contienen opiniones teológicas distintas a las del compilador. El libro fue muy conocido entre los místicos medievales, tanto judíos como cristianos, a tal punto que uno de sus más antiguos testimonios es una edición en latín, Liber Razielis Archangeli, efectuada bajo el patrocinio del rey Alfonso, el sabio de Castilla. La edición hebrea más conocida de este libro se publicó en 1701. El libro se presenta como una enseñanza del arcángel Raziel dirigida primero a Adán y luego a Abraham para revelar y explicar las leyes de la creación. Se divide en 5 libros que tratan sobre la angelología, los nombres divinos, la gematría, la astronomía y la construcción. El libro 1 hacía referencia a la angelología. La angelología consiste en el estudio de los ángeles. En el cristianismo, los ángeles son los agentes de Dios. Varias obras de teología cristiana han ideado jerarquías de seres angélicos. La jerarquía angélica cristiana más influyente fue presentada a principios del siglo VI después de Cristo por Pseudo Dionisio Areopagita en su obra sobre la jerarquía celestial. Afirmó ser una figura importante que fue convertida por el apóstol Pablo, autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, y su obra gozó de mayor influencia de la que tendría si hubiera usado su nombre real, hasta que Erasmo hizo públicas las dudas sobre la edad del trabajo a principios del siglo XVI. Como se refiere en la doctrina teológica de la comunión de los santos, en el paraíso hay una visión común y única de la verdad y la contemplación del rostro de Dios, sin ningún tipo de diferencia entre ángeles o almas humanas. La Summa Theologiae afirma que existen diferentes grados con respecto a la creación, sobre el poder de intercesión a Dios y de entrega directa en las vidas humanas. El libro 2, según cuentan, se trataba de los nombres divinos. Para el judaísmo, el nombre de Dios es más que un título distinguido. Representa la concepción judía de la naturaleza divina y de la relación de Dios con el pueblo judío. Sobrecogidos por lo sagrado de los nombres de Dios y como medio de mostrar respeto y reverencia hacia ellos, los escribas de textos sagrados pausaban antes de copiarlos y usaban términos de reverencia para mantener oculto el verdadero nombre de Dios. Los diferentes nombres de Dios en el cristianismo o judaísmo representan a Dios tal y como es conocido, así como los aspectos divinos que se le atribuyen. Los nombres de Dios han sido una fuente de controversia entre los eruditos del Tanaj. Algunos han esgrimido la diversidad como prueba de que la Torá o la Biblia es obra de varios autores, mientras que otros
declaran que los diferentes aspectos de Dios tienen diferentes nombres, dependiendo del papel que Dios representa en el contexto en el cual se le hace referencia y los aspectos específicos que se quiere acentuar. Los nombres aquí indicados no son necesariamente bíblicos, pero pertenecen a la tradición judía, como por ejemplo Hashem y Memra. Tercer libro, sobre la gematría o gematria en hebreo. Gematria, pronunciado en hebreo rabínico, es un método de interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basada en la asignación de valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. A diferencia de la isopsefia y la numerología, la gematría también emplea la metátesis, afectando la pronunciación de las letras combinadas, un fenómeno común en hebreo. Usada sobre todo en el ámbito religioso esotérico, también emplea métodos de interpretación cabalísticos. En la gematría, una sola palabra puede traducirse en varios valores según el cifrado utilizado. Cuando la suma de los números de los caracteres que componen dos palabras distintas dan el mismo resultado, se percibe una analogía entre ambas y se considera que deben tener una conexión contextual y hasta esotérica. Cuarto libro, sobre la astronomía. La astronomía es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás. Por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del universo en su conjunto mediante la cosmología y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología. En pocas palabras, con esto se confirma que el conocimiento científico viene de Dios. El libro 5 básicamente revela informaciones sobre la construcción y la arquitectura. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios. En resumen, el Sefer Raziel HaMalak, libro de Raziel el Ángel, es un texto antiguo que ha desempeñado un papel significativo en la tradición esotérica y mística. Este libro es atribuido a Raziel, el ángel de los secretos, según la leyenda. Aunque no forma parte de la Biblia, es una obra importante en la literatura mística y oculta. Aquí hay algunas características clave. Contenido místico. El Sefer Raziel HaMalak es conocido por su contenido místico y esotérico. Se dice que contiene enseñanzas secretas sobre la creación del mundo, la naturaleza de la realidad, la astrología, las propiedades mágicas de las plantas y minerales, así como los nombres y atributos de los ángeles. Asociación con Raziel. Raziel es considerado el autor o el transmisor del conocimiento contenido en el libro. Según la leyenda, entregó este libro a Adán después de haber comido del fruto prohibido en el jardín del Edén. Influencia en la tradición esotérica. A lo largo de la historia, el Sefer Raziel HaMalak ha influido en varias tradiciones esotéricas y ocultas. Se han desarrollado diversas interpretaciones y versiones del libro en diferentes culturas y épocas. Manuscritos antiguos. Existen varios manuscritos y versiones del Sefer Raziel HaMalak, algunos de los cuales datan de la Edad Media. Cada versión puede tener variaciones en su contenido y organización. Uso en prácticas místicas. A lo largo de los siglos, algunos practicantes de la magia, la alquimia y la cábala han recurrido al Sefer Raziel HaMalak en busca de orientación y conocimiento espiritual. Es importante destacar que, aunque la tradición cabalística tiene raíces judías, algunos de sus elementos también han influido en ciertos círculos cristianos esotéricos.
Sin embargo, no es parte del canon bíblico ni de las enseñanzas fundamentales del cristianismo tradicional. La inclinación hacia el libro de Raziel se asocia más con las tradiciones místicas judías y algunas corrientes esotéricas cristianas, pero no es una parte central de la fe bíblica o cristiana convencional. Raziel, el ángel de los secretos. ¿Qué te ha intrigado más? ¿Tienes preguntas o historias para compartir? Déjalas en los comentarios. No olvides suscribirte para explorar más contenidos espirituales y analizar secretos celestiales juntos. Nos vemos en el próximo video.